Buenos días a todas, todos, todes que nos acompañan el día de hoy. Estamos aquí en la mesa número 3, titulada Colonialidad, a celebrarse en el marco del Coloquio Internacional de Feminismo, Visiones en Ciencias Sociales y Humanidades. Me encantaría empezar el día de hoy agradeciendo a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la doctora Carola García Calderón, nuestra directora, y al Centro de Estudios por facilitar este espacio virtual en el que nos encontramos el día de hoy. Nos acompañan 5 ponentes con 5 grandes trabajos que sin duda significarán aportaciones fundamentales al contexto latinoamericano y pues por supuesto también para el espacio de discusión en el que nos encontramos el día de hoy. Estas participantes, me permito presentarlas, son en primer lugar Rocío Cano de la UGR de Chile. Ella es licenciada en literatura por la Universidad de Chile, en donde comenzó a interesarse por las artes visuales y la escritura poética, participando en talleres y diversas actividades. En el año 2009 deja Chile y viaja a Bolivia, donde imparte algunos cursos de narrativa latinoamericana en la Universidad Mayor de San Andrés y participa como parte del colectivo poético El Género Aburrido. Posteriormente viaja por América, entrando en contacto con poetas y artistas de manera informal, y concluye su periplo americano en Canadá, donde forma parte del grupo Miss Reading, que realiza trabajo colectivo y voluntario de traducción de poetas a distintos idiomas. A finales del 2012 llega a Granada por primera vez para cursar el máster de estudios de las mujeres y género con una beca Erasmus Mundus, donde crea junto con otras estudiantes del máster la asociación La Trama, disculpe. Es un grupo dedicado al trabajo de diferentes ámbitos del conocimiento desde una perspectiva de género. Asimismo, en 2020 obtiene su doctorado en Filología por la Universidad Autónoma de Barcelona, gracias a su tesis titulada Tinta Invisible, Poetas chilenas entre 1950 y 2015. Actualmente realiza estudios postdoctorales en la UGR y ha publicado 2 libros de poesía, Lo que resta y Latitud desconocida. Muy buenos días, bienvenida, Rocío. Nos acompaña también Salma Jalifa El Idrisi, de la UGR de España. Ella es doctorante en lengua, textos y contextos, máster en profesorado de enseñanza secundaria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas. También máster en estudios superiores de lengua española y licenciada en filología hispánica por la Universidad de Granada. Es apasionada por el mundo de la educación y tiene un específico interés en lo cultural, con una gran afición también por la escritura y la divulgación en general. Muy buenos días, Alma. En tercer lugar, nos acompaña también Bruna Soares de Aguiar, de la Unirio de Brasil. Ella es candidata a doctora en ciencia política con periodo de doctorado en el Instituto Universitario de Investigación de Estudios de las Mujeres y de Género en la Universidad de Granada. Es máster en Sociología y licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Federal del Estado de Río de Janeiro. También es investigadora del Grupo de Relaciones Internacionales y Sur Global de la Facultad de Ciencia Política, igualmente de la Universidad de Río, y del Laboratorio de Análisis de Políticas Mundiales. Fue editora ejecutiva del Boletín Conjuntura de la plataforma de investigación Latitud Sur y forma parte actualmente del consejo editorial de esta publicación. Realiza investigaciones sobre agenda de género y con enfoque en migración, política exterior y cooperación. Buenos días, bienvenida, Bruna. También nos acompaña Kenia Berenice Ortiz de la UDG México. Es doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y obtuvo un máster en Estudios Interculturales por la Universidad del Estudi di Padova. Es profesora de tiempo completo de la Universidad de Guadalajara, candidata a investigadora nacional y en sus ratos libres también escribe poesía. Actualmente se interesa por estudiar cuerpo e identidad entre migrantes con orientación sexual y de género disidente. Sus temas de investigación han sido redes sociales, sentidos comunitarios y prácticas translocales en contextos de migración y procesos interculturales. Entre sus publicaciones más recientes se encuentra el libro Sentidos Comunitarios en Diáspora, Reflexiones sobre la Migración de Juancho Rey, Zacatecas, México. Bienvenida. Y finalmente, pero no menos importante, nos acompaña también Verónica López de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de México. Ella es doctora en estudios latinoamericanos de la UNAM, es profesora e investigadora titular de tiempo completo y se encuentra adscrita al Centro de Estudios Latinoamericanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Tiene entre sus últimas publicaciones la coordinación del libro colectivo De lo postcolonial a la descolonización,
Genealogías latinoamericanas, versión electrónica, libro de autoría Derrota política, crisis teórica y transición epistémica, los estudios post de descoloniales en América Latina. Sus líneas de investigación versan sobre la producción del conocimiento en América Latina, genealogías de las teorías descoloniales, feminismos descoloniales, y pertenece a la red de investigación interdisciplinaria sobre identidades, racismo y xenofobia en América Latina, también conocida como Red Integra, y a la red de feminismos descoloniales. Bienvenida, Verónica. Bienvenidas todas. Espero el día de hoy podamos escucharlas y podamos enriquecer una discusión enfocada en el pensamiento decolonial, sobre todo, como bien decíamos, en un contexto latinoamericano como en el que nos encontramos el día de hoy. Hago de su conocimiento que tendrán 10 minutos para exponer sus trabajos, 15 minutos, perdón, y les avisaremos aproximadamente cuando les falten entre 5 y 2 minutos para que tengan tiempo de concluir. Y en caso de haberlas, habrá preguntas expuestas al final. También les comentaremos el tiempo con el que cuentan y esperemos logremos abarcar en el tiempo que nos da este espacio virtual todas las preguntas y todas las aportaciones muy, muy importantes que seguramente tendrán el día de hoy. Sin más por el momento, les dejo la palabra a ustedes. Empezaríamos con Rocío Cano, por favor, y con su trabajo el día de hoy. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Vale. Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, lo que yo les quiero comentar el día de hoy, ¿no? Más que un trabajo, un paper, principalmente por el tiempo que tenemos, es una reflexión sobre la práctica que implica ¿no? la decolonialidad de género, sobre todo pensando en el espacio académico en el que nos desenvolvemos, ¿no? Más bien, cómo a nivel individual y colectivo, como personas que estamos insertas en la academia, podemos de alguna manera incorporar estas perspectivas y cuáles son las dificultades que encontramos, ¿no? A la hora de trabajarlas principalmente. Bueno, y con respecto a esto, me parece que es importante, ¿no? Comenzar planteando de que el feminismo, por un lado, o el género como teoría crítica, ¿no? Y también como activismo, y lo decolonial, por otro, son dos perspectivas de estudio, dos teorías, digamos, ¿no? Dos espacios de pensamiento que surgen de manera separada, ¿no? Y cada una de estas perspectivas responde a unos espacios, a una experiencia, a unas necesidades distintas, y no es hasta ya a principios del siglo XXI que se encuentra ¿no? la perspectiva decolonial y el género y el feminismo, ¿no? Y empiezan a dialogar en este ejercicio que ha sido muy próspero, ¿no? Que podríamos hoy llamar, ¿no? De colonialidad de género, y que más que una disciplina específica es como un gran paraguas epistemológico que nos sirve también para nombrar y visibilizar diferentes experiencias, ¿no? Que están cruzadas por estos ejes de discriminación, de desigualdad, ¿no? De jerarquías, de poderes, etc. ¿no? Entonces, por ejemplo, si hablamos de feminismo, no sé, feminismo indígena, o qué sé yo, o de epistemologías del sur, ¿no? Con una perspectiva de género, etcétera, etcétera, todo esto podríamos en fondo podríamos plantearlo dentro de este gran paraguas epistemológico que sería como la decolonialidad de género, ¿no? Entonces, desde ese sentido, me parece que también es importante decir, ¿no? Que la decolonialidad de género nace de una disconformidad, ¿no? Una crítica que es tanto al feminismo blanco hegemónico como a los estudios postcoloniales, a los estudios decoloniales del comienzo, ¿no? A la crítica cultural, etcétera, ¿no? Todas estas prácticas discursivas que fueron muy progresistas a finales del siglo XX, ¿no? Y muy de perspectiva de izquierda, pero que sin embargo excluyeron en sus principios a las mujeres y al feminismo, ¿no? Y a la perspectiva de género. Entonces, el feminismo decolonial o la decolonial de género se instala en un espacio muy incómodo, ¿no? En que está criticando en el fondo a
a los aliados, ¿no? A los decolonialistas, por un lado, hombres, ¿no? Y también a las feministas blancas, ¿no? Entonces, se encuentra ahí en un espacio en donde está, en el fondo, siendo una perspectiva que encuentra muy pocos aliados naturales específicamente en sus comienzos. Entonces es un espacio complicado que habitar, ¿no? Porque hay que pelearse con mucha gente, ¿no? Porque a pesar de que la teoría de género, de la misma forma que el pensamiento decolonial, parten de reflexiones intelectuales en el espacio de la academia, lo cierto es que sus propias formulaciones contienen contradicciones profundas. Y es por eso que desde muy temprano la teoría de género y el feminismo blanco y académico fueron bastante criticados, sobre todo por los activistas, los activismos de color, ¿no? O también por otros espacios más disidentes con respecto a estos espacios tan hegemónicos, como por ejemplo, no sé, por eh, no sé, lugares que a lo mejor dentro de la academia no están tan integrados. Como dije anteriormente, ¿no? Como los activismos, ya sea de las disidencias sexuales, ¿no? De las mujeres racializadas, de las mujeres a lo mejor que no están dentro de los espacios de la academia, sino que más bien dentro de otros espacios de activismo menos reconocidos, como ya sea el activismo campesino, ¿no? O de las luchas por la vivienda, bueno, etcétera. Entonces todo esto, grupos de activismo siempre también fueron muy críticos desde un comienzo, ¿no? Con los feminismos y con los espacios tan hegemónicos de estas perspectivas, ¿no? Bueno, pero en el caso de lo de colonial también pasa algo semejante, pues la reflexión de colonial surge también de cierto malestar, primero a las estructuras de dominación, obviamente, y a las desigualdades estructurales con base colonial, que se basan en el eje de la raza, y luego también con una reacción frente a lo postcolonial, ¿no? A perspectiva que consideran excesivamente academicista y que por otro lado también excluye a los latinoamericanos de la reflexión que plantea, centrándose principalmente en el colonialismo que termina en el siglo XX, ¿no? Con las colonias francesas e inglesas, de la India, de Asia, de África. Entonces, como una respuesta a esa especie como de rechazo del postcolonialismo o exclusión que hace de lo latinoamericano, surge la perspectiva decolonial, que en sí misma también es bastante academicista, pues está centrada principalmente surge, ¿no? A partir de una élite intelectual latinoamericana bastante acotada, ¿no? Y que está también en su, en su, en sus representantes más importantes, ¿no? Situada principalmente en Estados Unidos. Pero entonces estas contradicciones básicas que hay en lo de colonial, digamos, del comienzo, ¿no? En Miñolo, en Dussel, ¿no? En todos estos como padres de lo de colonial, y también de todas estas contradicciones que surgen también de estos feminismos blancos, ¿no? De los espacios de centralidad de Europa y de Estados Unidos, ¿no? De todas estas contradicciones y de todas estas críticas, en el fondo va a surgir este espacio disidente, un poco disidente con todo que va a ser como el feminismo decolonial. Entonces, pensando en eso, tengamos en cuenta que María Lugones recién plantea, ¿no? La colonialidad de género en el año 2008, o sea, es algo muy, muy reciente. Sin embargo, existen experiencias, ¿no? Y prácticas que pueden entenderse como decoloniales y feministas desde muchísimo antes, de hecho, desde siempre, ¿no? Si pensamos, por ejemplo, en las huelgas de vientre de las mujeres esclavas y en todo ese tipo de prácticas subversivas, ¿no? Ahí podemos ver claramente espacios de colonialidad de género, si quisiéramos teorizarlo, pero estoy hablando ya de una sistematización desde la academia y desde el espacio de lo teórico. Entonces estamos hablando de una perspectiva que no tiene más, que tiene solo un poco más de una década. Entonces, lo cierto es que con los años se han ido poco a poco enmendando algunas de las contradicciones, ¿no? que
que estaba mencionando yo hace un segundo, y, y me parece que sería importante también hablar un poco en este sentido, ¿no? De qué es lo que nosotras en la actualidad y desde nuestro espacio académicos podemos plantear con respecto a esta perspectiva de colonial de género que también puede ser entendido como una epistemología, por supuesto, como una metodología, pero también como una ética, ¿no? Una ética que se trabaja un poco en todos los espacios que comprenden, ¿no?, el desarrollo y la práctica académica, pero que en mi caso en particular no podría decir que yo trabajo o que mi trabajo es feminista y decolonial o es de género y decolonial, ¿no? Sino que más bien esta decolonialidad de género funciona como un objetivo, ¿no? Como un norte hacia el que aspirar, ¿no? Porque obviamente la academia en sí es un espacio que no permite que se pueda desarrollar realmente una práctica decolonial y de género, sobre todo pensando desde Europa, ¿no?, que sea realmente lo que uno quisiera que fuera, ¿no? La academia es un espacio patriarcal, es un espacio altamente jerarquizado, es un espacio elitista, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, tú caminas por la calle y ves, por ejemplo, personas negras que son, ¿no?, migrantes africanos de diferentes países, ves personas de origen marroquí, ¿no?, de otros lugares. Sin embargo, en la Universidad de Granada, el alumnado que uno tiene, ¿no?, es, por no decir 100% blanco, es 99% blanco europeo, ¿no? Entonces ahí tú ya ves que existe una clara diferenciación étnica, racial y de clase que está ahí cruzada, ¿no?, de manera muy evidente y en la cual tú no puedes intervenir, ¿no? Lo mismo pasa con el profesorado, ¿no? Dentro del departamento de, por ejemplo, el máster de estudios latinoamericanos, yo creo que soy, eh, a ver, bueno, no del máster de estudios latinoamericanos, sino que de filología, de la carrera de filología hispánica, en la cual hay asignaturas de literatura hispanoamericana. Creo que yo soy la única persona que hoy está dando algunos cursos y que soy la única, ¿no?, que no es española, ¿no? Entonces, todas esas cosas que que están en la base de la práctica universitaria ya te están como condicionando para desarrollar en el fondo una perspectiva, ¿no?, que sea crítica y que sea, ¿no?, más radical en el sentido de un discurso decolonial, ¿no? Por ejemplo, el feminismo y el género ya está mucho más instalado, ¿no? Pero ya el feminismo decolonial ya es como, y sobre todo en España, que es un país que es muy negacionista de su pasado colonial, ¿no? Como que no lo asume de manera fácil y no es una discusión que se dé en un marco eh, de completa libertad, ¿no? O ya de completa superación, ¿no? Ahí hay temas que no están resueltos en el subconsciente colectivo del español. No les gusta que les recuerden ese pasado, ¿no?, colonialista. Entonces, entonces, estas prácticas que en el fondo, en la docencia, en la práctica académica, ¿no?, se tienen que dar siempre en el marco de una negociación constante y no se pueden, en el fondo, traer a la práctica de la manera que uno quisiera, ¿no? Sino se plantean como un horizonte, ¿no?, como un objetivo. Y ese objetivo, en el fondo, se puede ir desarrollando a través de diferentes metodologías, ¿no? Por ejemplo, la metodología de la interseccionalidad puede ser una, ¿no?, que claramente ya es muchísimo más conocida y que está más desarrollada también desde los feminismos. Entonces, en el fondo, trayendo estos recursos que ya están instalados un poco desde unos ciertos espacios
ya más consagrados, es mucho más fácil instalar esta crítica en el espacio académico, ¿no? Pero hay una serie de situaciones que son complejas a nivel de la crítica que uno se plantea con respecto a todas estas cosas, a nivel de la academia sobre todo, ¿no? Pensando que las perspectivas que estamos planteando son perspectivas específicamente académicas, no son cosas que la gente en el bar a la hora que se toma el café no está discutiendo. Estas cosas son en el fondo cosas que estamos discutiendo mayoritariamente en la academia y que existen en los espacios eh, de, ¿no? de los activismos sociales, pero a niveles de personas que están como muy comprometidas con estos temas, al menos en Europa. En Latinoamérica creo que están mucho más visibilizadas y más presentes por un contexto evidente, pero sin embargo, aquí en Europa es bastante complicado, ¿no? Habría que hablar, por ejemplo, de las indexaciones, de las revistas académicas, ¿no? El predominio que tienen las revistas en inglés frente a las que tienen otro idioma, ¿no? Que, por ejemplo, las revistas latinoamericanas de universidades que no sea a lo mejor la UNAM o la Universidad de Chile, ¿no? Están fuera de este sistema de indexación y y por ende quedan totalmente fuera de los espacios, ¿no? Y los circuitos del conocimiento. Y así existen una serie de situaciones en las que nos vemos involucrados todos los días, porque sin embargo, porque claro, yo a lo mejor quiero escribir en una revista de una universidad en una provincia de Bolivia, pero a la hora de que yo necesito pedir un fondo para hacer una investigación en lo que esa revista no me va a servir en el puntaje y al final igual termino publicando en la revista indexada, ¿no? En el Web of Science, ¿no? En el Scopus, ¿no? Y si ojalá que sea el artículo, si lo puedo escribir en inglés, mejor, ¿no? Entonces al final igual terminamos cayendo en estas prácticas porque al final termina siendo igual un activismo. Si queremos hacer, ¿no? una academia decolonial y feminista, tenemos que en el fondo comprometernos éticamente en un activismo que va a tener unas consecuencias, ¿no? Y bueno, bueno, se acabó el tiempo. Qué poquito. Bueno, era un poco traer ese tipo de esas reflexiones, ¿no? Aquí a la mesa para ver qué piensan las colegas de otras universidades, ¿no? Ver un poquito cómo sería la situación en otros espacios y cómo las resuelven, ¿no? Tanto como desde la perspectiva de la ética como desde la perspectiva de la metodología o las estrategias. Muchas gracias, Rocío. Me parece importantísimo cómo retomas esta parte de la dificultad que tienen los estudios decoloniales en universidades que no se asumen como decoloniales, ¿no? En espacios que son mucho más complicados de, digamos, de decolonizar. Y me llama muchísimo la atención en este sentido cómo es que mencionas o propones al pensamiento decolonial como una ética, porque podríamos pensarlo también entonces como una forma de transformarlo en un agente de cambio, ¿no? En un mecanismo para incidir en las realidades tal vez no tan fáciles de colonizar. Muchísimas gracias. Espero que las siguientes ponentes puedan ayudarnos a abonar a esta discusión o que con sus propias aportaciones también nos den un poco más de luz. Muchísimas gracias. Gracias a A todas. continuación, escucharemos a Salma Jalifa, por favor. Sí. Hola, ¿me escucháis bien? Que antes he tenido, vale, Sí. antes he tenido un poco de problemas con el audio. Voy a compartir pantalla, ¿vale? A ver si me lo permite. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Ahora, Perfecto, ¿no? se ve. Vale. Bueno, le voy a apretar. Vale. Bueno, a ver, como me ha presentado Marisol, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por contar conmigo en este coloquio. La verdad es que me hacía bastante ilusión y bueno, como ha comentado ellos, yo soy de filología, ¿no? Me especializo sobre todo en lingüística, por lo tanto, dentro de lo que es la perspectiva de colonial de género, sí, de género,
pues también probablemente, o sea, probablemente no, me iré por la rama que yo conozco, que es la de la lingüística, ¿no? Yo voy a hablar básicamente de las mujeres amazigh, que no sé si os sonará siquiera este nombre, como resistencia colonial, ¿vale? De primeras, ¿quiénes son? Uy, se me fue. ¿Quiénes son los amazigh? ¿Vale? Así como primer punto, sobre todo porque es un caso bastante invisibilizado y para poner un poco en contexto, ¿no? Eh, los amazigh básicamente son población autóctona del norte de África. Más o menos, digamos que, bueno, desde Egipto hasta las Islas Canarias, toda esa parte del norte, pues eso es la población autóctona, es la que se considera amazigh. Hacia el sur, digamos que el límite se encuentra más o menos por la norte de Mali, Níger y también Burkina Faso. Actualmente podríamos hablar de esta gran comunidad que es bastante heterogénea, dependiendo de sus hablantes. ¿Por qué? Bueno, por las colonizaciones, las numerosas colonizaciones que ha sufrido tanto África como el norte de África, ha ido disminuyendo el número de personas que se autoidentifican o que se sienten amazigh. Y la contabilización, digamos que se realiza en base a las personas que siguen hablando esta lengua. Entonces podemos ver diferentes regiones, como he dicho, estaba todo bastante disperso. Marruecos, digamos que es el país que más, Marruecos y Argelia es el país que más amazigh tienen. Marruecos se cuenta, pues eso, más o menos 15 millones, 50% de su población. En Argelia también un 20%. Y ya luego en otros lugares, pues algunas zonas quedan, ¿no? Entonces, con respecto a las numerosas colonizaciones que ha tenido este territorio, también un poco para poner en contexto, digamos que, bueno, se sabe que pasaron los fenicios, los romanos, los vándalos también, y digamos que actualmente se nota muchísimo la colonización que se ha sufrido por los árabes, ¿no? Digamos que al estar también como más tiempo, muchísimas personas actualmente pues se sienten árabes, ¿no? O sea, había un proceso de arabización muy, muy, muy fuerte y yo generalmente me centro sobre todo en los estudios en la zona de Marruecos y en concreto en Melilla, que más adelante comentaré un poco sobre ese territorio. Entonces, este hecho ha hecho, bueno, pues que básicamente se vaya perdiendo la lengua amazigh a favor del árabe y por eso la población amazigh ahora mismo, gran parte se autodenomina árabe, ¿no? Una cosa que recalcar importante, hay numerosos estudios que lo corroboran y lo afirman, es que previa a esta colonización, la sociedad amazigh era matriarcal y se regía, digamos, por una matrilinealidad, como por ejemplo en el caso de los tuareg, ¿no? Que tenemos el ejemplo de una de las reinas, que es la reina Pina, que se consideraba reina y madre de los tuareg. Esto es importante porque veremos que ahora no ocurre eso, sino todo lo contrario, se ha convertido en una sociedad patriarcal. Y esto ha hecho que la mujer tuviera un papel muy importante, porque en este contexto lo que ha hecho el Estado, ¿no? Pues como cualquier Estado que coloniza, pues bueno, tiene una serie de herramientas para poder eliminar, erradicar ese sentimiento, ¿no? Y una de ellas, pues obviamente, es la lengua. En este sentido, las mujeres han tenido un papel muy, muy fundamental porque han sido las personas o sea, las encargadas de preservar esa lengua. Por lo tanto, es gran parte de la identidad. Tenemos el caso de las mujeres Hadidou, que es una pequeña población que se encuentra en Marruecos,
en lo que la gran parte de estas mujeres siguen siendo monolingües de Amazigh, mientras que los hombres no. Los hombres, al estar escolarizados, también son árabe parlantes, ¿no? Incluso también ahora pues el francés, ¿no? Porque es una de las lenguas eh, que se habla en Marruecos por la colonización francesa. Entonces, lo que comentaba, ¿no? Al final, lo que ha pasado es que la tarea que ha tenido la mujer amazigh ha sido la de preservar no solo la lengua, porque culturalmente también son las mujeres que más han mantenido tradiciones, los cánticos, los textos orales, ¿no? Los cuentos. Todo esto ha sido bastante preservado por las mujeres amazigh. Actualmente es muy, muy visible. De hecho, por poner un caso particular, mi padre es amazigh y yo nunca hablo con él en amazigh, siempre hablamos en español. Sin embargo, con mi abuela solo hablo en amazigh. Y con mi abuelo igualmente también hablo en español. Es decir, que es como que se ve muy fuertemente esta barrera en la que las mujeres siguen hablando en amazigh, pero en la que los hombres, pues, por este sistema patriarcal han tenido que, pues, escolarizarse, comercializar, y al final esto ha hecho que se perdiera esa parte de la identidad, ¿no? Lo que comentaba, el caso concreto de Melilla, que es donde yo enfoco mi tesis. Melilla es una ciudad española que está en el norte de África, entonces se encuentra frontera directamente con Marruecos, pero lo que es Melilla como territorio en sí, pues es norteafricano, por lo tanto, el 50% de los habitantes son amazighes. ¿Qué ocurre? Yo ahora mismo estoy todavía en el proceso de cuestionarios y transcripciones, ¿no? En una de las que ya tengo hechas, una de las cuestiones es el idioma materno frente al idioma paterno. Entonces, en las respuestas que he recibido han sido básicamente que el amazigh lo hablan tanto la madre como el padre, sin embargo en español no. En español es más hablado por los padres que por las madres. Esto es una tendencia que se ve mucho, sin embargo está empezando a cambiar, porque digamos que las personas jóvenes o menores de 35 o 40 ya comienzan a hablar en español, porque claro, en España es obligatoria la escolarización y se está viendo esa pérdida un poco de la matriz, ¿no? Sin embargo, que este caso, porque me parece muy importante, vemos también un gran activismo por parte de mujeres amazighes, doctoras, bueno, que forman parte de la academia, que están sentando todos sus trabajos relacionados con el amazighismo, ¿no? Intentando visibilizar esto, porque se puede observar la doble o incluso triple discriminación que se sufre por un lado, la invisibilización de ser amazigh, porque digamos que la parte indígena no se ve tanto. Por otro lado, por el hecho de ser mujer. Y ya por lo último, bueno, al final siempre se ha tendido a dejar en las zonas rurales a la etnia amazigh, pues, están más en zonas rurales, y luego están las personas que están en las capitales, que ya pues son personas que hablan árabe, francés y otras lenguas, ¿no? Entonces, nada, simplemente quería poner un poco, visibilizar un poquito esto y ya está. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Salma. Definitivamente es un trabajo súper interesante. No quiero hablar en nombre de personas que tal vez no me compartan, pero me atrevería a decir que es un fenómeno bastante desconocido, al menos en nuestras latitudes, y es siempre muy interesante que se traigan este tipo de discusiones a la mesa, porque justo los casos de otras experiencias nos sirven para enriquecer esta experiencia de decolonizar, ¿no? Y de colonizar la lengua también, que es algo fundamental.
Y se me hace muy interesante también la forma en la que utilizas la experiencia propia para contarnos el fenómeno del género en la lengua. Y me recordó muchísimo a esta frase ya famosísima de Kate Millett, ¿no? Que lo personal es político. Entonces, sin duda, un trabajo muy, muy interesante. Muchísimas gracias, Alma. Muchas gracias. Pasamos ahora, por favor, con Bruna Suárez y su trabajo. Hola, buenos días, buenas tardes. Bueno, como Marisol me ha presentado, soy Bruna, soy doctora en ciencia política por la Universidad Estatal de Río de Janeiro, en Brasil. Bueno, hoy me gustaría hablar un poco de mi investigación doctoral que acabo de finalizar y bueno, que sigo trabajando en ella y pensando investigaciones futuras. Yo hablo desde la disciplina de relaciones internacionales, entonces toda mi reflexión de colonial es a partir de esta perspectiva, de esta disciplina y bueno, de este tipo de política. Bueno, en primer lugar, yo empiezo mi investigación pensando un poco el contexto de las narrativas tradicionales del feminismo en las relaciones internacionales. La cuestión es que, bueno, en esta disciplina, para pensar el feminismo como teoría válida para investigar los fenómenos internacionales, se parte siempre de una historiografía desde el norte. Entonces es como si los fenómenos feministas, las luchas de las mujeres, empezaron con la Revolución Francesa. Bueno, en cuanto que feministas de Latinoamérica como Julieta Paredes de Bolivia va a hablar de que, bueno, ya estábamos luchando antes mismo de esto, antes mismo del proceso de colonización. Entonces ya existía un movimiento de mujeres por lucha de emancipación, bueno, acceso a cuestiones específicas desde estas geografías. Y por otro lado, de esta narrativa más centrada en lo que es producido por el feminismo del norte, hay también una idea de que los feminismos no son teorías válidas para analizar los fenómenos internacionales. Entonces, cuando autoras como Anne Tickner, Cynthia Enloy empezaron con sus escritos sobre este tema, a autores tradicionales de las relaciones internacionales como Robert Keohane publicaron un texto como diciendo hasta dónde las feministas podrían ir para analizar lo internacional. Bueno, que lo que las feministas estaban proponiendo no era metodología dentro del sistema internacional. Y en verdad lo que las feministas estaban invitando en aquel momento es entender que el sistema internacional va mucho más allá de los estados, ejércitos y organizaciones internacionales, porque la política internacional va a impactar la vida de las personas en los locales, en los estados. Entonces, teniendo en cuenta esto, mi búsqueda de forma general en mis investigaciones es validar la incorporación del feminismo para pensar el internacional. Y bueno, obviamente soy una mujer latinoamericana que estoy en Brasil y desde ahí asumo la perspectiva postcolonial para pensar estos fenómenos, las políticas de cooperación, las políticas de migración y mayoritariamente las nuevas propuestas de política exterior feminista. Yo parto de la idea de la solidaridad feminista de Chandra Mohanty para justamente cuestionar las jerarquías bueno, del sistema internacional, las relaciones norte-sur, las propias internacionalizaciones de políticas públicas y desde estas cuestiones, mi objetivo en mi tesis fue desarrollar una metodología feminista postcolonial para entender los procesos que estamos llamando de política exterior feminista. Bueno, el primer país a anunciar una política exterior feminista fue Suecia en 2014 y bueno, desde ahí otros países bueno, empezaron a anunciar que estarían también desarrollando una política exterior feminista, como el caso de Canadá, Francia, España y México, el único de Latinoamérica. La cuestión es que todos esos países están basando sus políticas exteriores en el guión de la política exterior feminista sueca, que fue descontinuada al fin de año pasado por razón del cambio de gobierno.
cuestión es que cuando vamos a mirar este guión de la política estereofeminista sueca, estamos mirando para un feminismo liberal, un feminismo blanco que parte de una lógica del Estado de bienestar social nórdico, que bueno, va a pensar los derechos de las mujeres como un derecho universal y un Estado feminista. Un Estado feminista desde la lógica de inclusión de las mujeres en el servicio público, la licencia parental y cuestiones específicas como estas. Pero mi duda es cómo, en qué medida esta idea de feminismo que se aplica y que lleva a Suecia a un branding internacional de país reconocidamente feminista y bueno, que lucha por la igualdad de las mujeres, es una política verdaderamente feminista para sus pares, porque estamos hablando de un feminismo desde una óptica de políticas neoliberales, donde se mantienen las jerarquías norte-sur. Y bueno, si estoy hablando que estoy cambiando toda la ética de mi política estereofeminista, lo que estoy haciendo para cambiar justamente las relaciones que tengo con países que no están en la Unión Europea, que no están trabajando con conceptos como de coherencia de políticas públicas y cuestiones así. ¿Cómo que estoy llevando mi cooperación hasta estos estados? ¿Es una cooperación horizontal o estoy reproduciendo la lógica de la política tradicional y solo poniendo un adjetivo feminista? Y bueno, esto está siendo planteado como una novedad en el sistema internacional. Obviamente estamos hablando de un fenómeno que ha empezado en 2014, que pensando en línea del tiempo de historia es súper reciente, pero aún así, por ser la novedad, es donde los otros países están se basando para desarrollar sus políticas. Y bueno, yo creé una metodología propia en mi tesis, que es básicamente mirar los tipos de política exterior feminista que tenemos el día de hoy. Y bueno, tengo dos perspectivas, que sería, por un lado, una política exterior feminista hegemónica, o sea, que está basada en una narrativa, en un liderazgo de igualdad de género, pero que no cuestiona las estructuras donde se basean el patriarcado, la desigualdad de género, que no integra la interseccionalidad, bueno, que se limita al binomio hombre-mujer para pensar cuestiones de género, y obviamente que en la cooperación internacional al desarrollo, en la política migratoria, no establece una política verdaderamente horizontal con sus pares. Al revés, está como en un proceso de internacionalización de estas políticas públicas que sirven súper bien para las mujeres suecas dentro de Suecia, porque otro debate son las mujeres migrantes en Suecia. Bueno, y por otro lado, sería como un tipo ideal de la política estereofeminista, que sería una política contrahegemónica, basada, bueno, en un trabajo horizontal con las comunidades parceras en la cooperación internacional al desarrollo, y no con una internacionalización de política, bueno, con talleres, bueno, cómo vamos a hacer el empoderamiento de las mujeres, no, con una construcción colectiva con las fuerzas sociales, los colectivos de mujeres de los países receptores. Y bueno, en este sentido, sería la construcción de una política estereofeminista basada en la solidaridad feminista, y que, bueno, no estaría buscando la coherencia, sino la congruencia, porque la coherencia es cuando lo que hago está en articulación con lo que estoy haciendo. Y esto no podemos negar. Hay una coherencia entre los discursos de Suecia, Unión Europea, Canadá, Francia, con lo que hacen, pero no es, mi duda es congruente con la realidad de los países con los cuales están cooperando. Bueno, México ha anunciado esto, pero tiene sus contradicciones internas domésticas, como un país súper cuestionado en términos de desarrollo de políticas de protección de las mujeres y todo esto. Entonces, mi idea es traer el decolonial justamente para cuestionar este proceso de adjetivación de la política exterior. No, que no entiendo como importante. Mi perspectiva es que es importante este anuncio para empezar el debate. Por otro lado, es necesario integrar la perspectiva de las mujeres de otros espacios, de las mujeres en el continente africano, de las mujeres en la región latinoamericana, porque
nosotras somos básicamente los objetos de estas políticas. Ya sabemos que esta lógica funciona en el contexto europeo y que, bueno, avanzaron un montón en cuestión de lo que las mujeres en estas sociedades europeas nórdicas necesitan en términos de igualdad de género, aunque no ha cuestionado también la estructura, pero para las mujeres latinoamericanas que están luchando desde antes de la colonización y después con la colonización, que van a tener la cuestión de raza, la cuestión de clase social, que va a transversalizar toda esta cuestión de la desigualdad de género, como esto es planteado. Está viendo como una cooperación, un proceso de anticooperación. Entonces, mi defensa es que además de incluir el feminismo para pensar el internacional, es también incluir la perspectiva decolonial del feminismo. Bueno, porque como mis colegas anteriores mismo mencionaban, el feminismo blanco va a tener su importancia, pero también está defendiendo cuestiones específicas. Y bueno, cuando estamos hablando de relaciones bilaterales, relaciones en el sistema internacional, hay un impacto entre lo que cada estado está haciendo. Y bueno, la cuestión es que la política exterior feminista va a hacer lo mismo, por ejemplo, que el desarrollo sostenible, donde los países del norte establecen los conceptos, las prácticas, las políticas, y bueno, los países más impactados no tienen voz y bueno, están limitados a acciones financiadas por estos estados del norte. Entonces, yo entiendo que el decolonial, el postcolonial, está aquí, bueno, en la disciplina de relaciones internacionales, en el sistema internacional, para contribuir en una manera de visibilizar la interseccionalidad, visibilizar estas otras categorías que van a estar involucradas cuando pensamos en hacer una política exterior feminista, que no es solamente poner el adjetivo en los documentos, en las normas, pero entender los impactos que estamos generando en otros espacios que no los nuestros, entre comillas. Y bueno, no sé si hablé súper rápido o si, bueno, aún tengo tiempo, pero estoy con esto súper así en mi cabeza porque en la última semana estaba defendiendo mi tesis, entonces, bueno, estoy disponible para cualquier pregunta y para mantener el diálogo con las colegas de la mesa. Gracias. Gracias a ti, Bruna. Tenemos mucha suerte entonces de estar justo en este momento en el que estás defendiendo tu tesis, porque la información está súper fresca ahí, ¿no? Me parece también súper importante sobre tu trabajo destacar cómo tú retomas esta importancia de señalar la hegemonía y la contrahegemonía como un factor, ¿no? Para la política feminista de los estados-naciones y también cómo esto puede suponer incongruencia en el momento de ejecución. Eh, Sobre todo porque, por lo que comprendo de tu estudio, es que ni siquiera en los contextos originarios podrían estas políticas de Estado ser universales y verdaderamente proteger a mujeres racializadas, migrantes, empobrecidas, etcétera, ¿no? Qué fuerte. Muchísimas gracias por compartir el día de hoy. Esperemos que haya preguntas al final para poder continuar con la discusión sobre el tema, Bruna. Muchísimas gracias. A continuación, le damos la palabra a Kenia Berenice, por favor. Bien, pues muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio. A mí también me emociona mucho y la verdad es que va a quedar mi exposición bastante en sintonía con lo que las compañeras estaban antes señalando y particularmente con lo que Bruna ha expuesto, porque yo voy a hablar justamente de la migración, de las disidencias sexuales. Y mi crítica se centra en cómo es que las políticas migratorias hacia estas personas, pero seguramente también hacia las mujeres, son políticas coloniales, heteronormadas, patriarcales y capitalistas. Entonces, bueno, voy a permitirme compartir la pantalla. Aquí está. Muy bien. Bien,
Pues esta exposición que voy a hacer el día de hoy deriva de una investigación en donde nos hemos interesado en analizar las historias de las personas migrantes LGBT que particularmente salen de Centroamérica para dirigirse hacia México y Estados Unidos para pedir asilo político. Estas personas salen de Centroamérica puesto que viven circunstancias de extrema violencia, donde literalmente su vida se encuentra en peligro y se ven obligadas, en este caso, a salir de su país para emigrar a otros países en busca de mejores condiciones o incluso en busca de un espacio para poder preservar su vida. En este proyecto, como verán a continuación, nos ha interesado explicar cómo es que el sistema moderno colonial de género, una categorización establecida por Lugones, pues discrimina a ciertas corporeidades, en este caso a las personas migrantes LGBT, y favorece a otras corporeidades que son los hombres, varones, blancos, cisnormados dentro de este sistema. Pero también a la par de mostrar estas marginalidades que construye este sistema moderno colonial, también nos ha interesado mostrar cómo es que desde las corporeidades migrantes LGBT se cuestiona el sistema y se introducen fugas muy importantes dentro de esta estructura de poder. Ay, quiero pasar, ok. Voy a mostrar algunos datos que nos hacen ver como la dimensión de este tipo en particular de migración. Es cierto que existen, en la mayoría de los casos no existen datos muy específicos porque muchas de las personas migrantes LGBT no muestran su orientación sexual. Sin embargo, lo que hemos identificado en los últimos estudios es que cada vez las personas, justamente en su proceso migratorio, demuestran justamente su identidad sexual en este proceso. Y bueno, algunas de las estadísticas que tenemos es que las personas de Centroamérica migran hacia México y del 2013 al 2018 en este país se otorgó refugio a 444 personas, lo cual significa el 5.21 del total de las solicitudes. Sin embargo, en la mayoría de los casos las personas deciden ir a Estados Unidos. Del 2012 al 2017 en este país se presentaron cerca de 11.400 solicitudes, lo cual significa que el 1.25 de este total de solicitudes para obtener el asilo político corresponde justamente a este sector de la población. Como les comentaba anteriormente, las personas migrantes LGBT huyen de sus países puesto que enfrentan innumerables circunstancias de violencia, en particular las mujeres trans. Una de las planteamientos que nosotras nos hemos hecho dentro de nuestra investigación es cómo entender justamente la violencia hacia los migrantes LGBT. Y hemos encontrado dentro del feminismo interseccional y esta perspectiva decolonial un enfoque, un marco muy importante para comprender cómo se gestan estas violencias hacia las personas migrantes LGBT. No me voy a detener mucho porque no tenemos mucho tiempo para presentar todo el aparato conceptual que está detrás de este proyecto de investigación, pero quisiera señalar tres acercamientos que hemos retomado desde la conceptualización de este fenómeno, que si bien es cierto no tratan específicamente sobre la migración LGBT, pero sí retoman algunas perspectivas del feminismo interseccional y decolonial que han sido importantes para comprender cómo se gestan estas violencias y cómo se construye todo un aparato de violencia que margina a estas personas. Porque lo que hemos documentado es que estas personas sufren violencia en su lugar de origen, como ya lo señalaba antes. Esta se sigue reproduciendo en el trayecto migratorio y cuando se llega al país de destino, aunque en diferentes tipologías y dimensiones, la violencia sigue existiendo, lo cual nos permite identificar cómo es que la complejidad en torno a este problema tiene que ver justamente con la presencia de un sistema moderno colonial de género del cual nos ha hablado Lugones, pero también con una fábrica de mundos colonial y capitalista de la cual nos habla Rolnik, que es la que impera actualmente, e incluso con una guerra subjetiva colonial que han sostenido algunos autores, como es el caso de Lazzarato. En todas estas conceptualizaciones, los autores coinciden
en que finalmente estos sistemas de poder lo que hacen es excluir a las corporeidades que no se ajustan al estilo de vida impuesto por el colonialismo, el capitalismo, la heteronorma y el patriarcado. La guerra colonial, para algunos autores, opera no solamente en términos de las condiciones materiales de vida, que es una de las manifestaciones más claras que podemos tener al revisar toda la historia de la conquista, sino que actualmente podemos hablar de cómo es que esta guerra colonial o estos mecanismos que se siguen reproduciendo actualmente tienen una presencia sobre todo en los territorios existenciales y en los universos de valores de los pueblos colonizados. En esta circunstancia podemos identificar cómo es que esta guerra o este sistema colonial de género opera sobre todo en términos de la construcción de la subjetividad hacia las personas, en donde esta subjetividad se impone como un modelo hegemónico y mayoritario, donde el hombre, varón, blanco, transforma a las mujeres y a las disidencias sexuales en minoría de género y a les colonizades en minoría de raza. Incluso Lugones establece de manera muy clara una jerarquía en donde la referencia es el hombre varón blanco hacia la mujer blanca, y después la mujer blanca se convierte en esta jerarquía una referencia hacia el hombre negro, que a su vez se convierte en una referencia en esta escala de poder para las mujeres negras y así sucesivamente. De tal manera que tenemos una imbricación de opresiones, que ha sido señalada por otras autoras, en donde se atraviesa de manera interseccional la cuestión definitivamente de raza construida por el sistema colonial, la cuestión de género y también la cuestión de clase. En este sentido, nosotras ubicamos los flujos migratorios dentro de esta perspectiva o de este sistema colonial y de género. Identificamos cómo es que los flujos migratorios han sido incentivados y regulados por la fábrica de mundos colonial o por este sistema colonial de género para beneficio de la producción del norte capitalista que se ha valido de la mano del sur, que ha precarizado y que ha colonizado históricamente. Decimos que estos flujos migratorios son incentivados justamente por este sistema porque, como han sostenido diferentes autoras, entre las cuales Federici, observamos cómo es que la guerra colonial ha sido el vehículo para la acumulación originaria del capitalismo en la modernidad. Si bien es cierto que podemos identificar en la época de la conquista los mecanismos como la esclavitud o incluso la expropiación de los territorios y de la riqueza de los países colonizados, observamos que en la modernidad la migración se ha convertido en este vehículo para la acumulación originaria del capitalismo. Y en consecuencia también identificamos cómo es que las políticas y los procedimientos migratorios son aplicables para las personas que son racializadas, para las disidencias sexuales, para las mujeres, para las personas que han sido marginadas por el sistema capitalista, pero no así para los hombres ricos, blancos y heterosexuales que migran. Entonces, es evidente que todas estas políticas migratorias son un mecanismo para mantener este sistema colonial, capitalista y heteropatriarcal. Otra de las preguntas que ha sido central en nuestra investigación es si es posible minar o crear fugas ante el sistema moderno colonial de género desde la resistencia migrante LGBT. Si bien es cierto que identificamos, como ya antes señalaba, todos estos mecanismos estructurales que marginan a estas corporeidades, también creemos que desde estas corporeidades se pueden incorporar fugas a este sistema moderno colonial de género. Porque desde las disidencias sexuales migrantes hemos encontrado pulsiones de vida o potencias activas para vislumbrar otros mundos alternativos a este sistema colonial heteropatriarcal. Estas personas enfrentan múltiples violencias en su lugar de origen, en el tránsito, pero también en los países de destino, y sin embargo, ninguna de estas violencias
detiene o frena su devenir subjetivo y la movilidad de los cuerpos disidentes. Antes bien, muestra su agencia, incluso potencia su agencia. Conocer los trayectos migratorios de las personas migrantes LGBT e identificar cómo hacen para enfrentar estas múltiples violencias es una muestra de estas pulsiones de vida que se mantienen ante el sistema moderno, colonial y de género, porque hemos encontrado en los malestares fuerzas, tendencias virtuales desde las cuales desplegar resistencias, invenciones y organizaciones. Y presentaré aquí rápidamente algunos ejemplos que nos permiten sostener esto, que nos permiten identificar cómo es que en los trayectos se resiste, se cuestiona y se incorporan también algunas fugas. Una muestra de ello es cómo es que han surgido múltiples albergues, incluso algunos albergues específicamente para personas migrantes LGBT, asociaciones de apoyo tanto en México como en Estados Unidos, redes en su mayoría virtuales de intercambio de información para generar trayectos migratorios más seguros para estas personas. También creemos que se introducen fugas desde las subjetividades de estas personas y la fuga más evidente es justamente el devenir corporal y sexual. Estas personas en muchos casos ven en la migración un momento para devenir otro que puede ser una mujer transexual, bisexual o un hombre transexual, gay, etcétera, etcétera. De tal manera que se van incorporando cuestionamientos y fugas al sistema heteronormado, colonial y patriarcal que opera bajo otras jerarquías completamente diferentes a las que estas personas van posicionando en su camino. Por otra parte, también el tránsito de uno a otro estado cuestiona las fronteras coloniales y heteronormadas establecidas justamente en la colonialidad actual. También hemos identificado cómo es que para algunas mujeres cis, la migración es un momento para relacionarse también con otras mujeres cis. Y en este intercambio que puede resultar espontáneo, incluso efímero, también surge una ternura radical que permite un acompañamiento en los trayectos migratorios más cuidado, más cálido y más protegido ante las diferentes violencias que se enfrentan. Como conclusiones, quisiera señalar cómo es que posiblemente estas acciones pudieran ser vistas solo como paliativos ante el poder destructor del sistema. Ay, creo que se dejó de ver la presentación. Pero bueno, pudieran verse solo como paliativos ante el poder del sistema colonial y heteronormado. Sin embargo, lo que nosotros hemos identificado es que desde estas corporeidades, como les señalaba antes, en realidad se introducen fugas al sistema, se hacen cuestionamientos fuertes a las fronteras heteropatriarcales que existen dentro de los estados y con esto quisiera cerrar indicando brevemente a quien quiero dedicar esta ponencia, a Brisa, que mantiene su nombre anónimo, que es una mujer trans que emigró de El Salvador. Ella nació siendo hija de un líder de la delincuencia organizada y desde el sistema colonial, patriarcal y heteronormado, el destino de Brisa hubiera sido de que en este momento él fuera también un líder y perpetuara toda una serie de estructuras de poder y de violencia hacia otras personas. Sin embargo, Brisa decidió romper con este esquema, transitó, es una mujer transexual, le costó casi perder su vida y afortunadamente ahora se encuentra en México pidiendo su refugio, que espero en breve se le pueda dar para seguir defendiendo toda esta propuesta y su devenir. Entonces creo que estas historias son más que inspiradoras. Para mí han resultado ser completamente inspiradoras dentro de esta academia que no deja de ser, en efecto, como señalaba Rocío, colonial, patriarcal y heteronormada. Gracias. Gracias a ti, Kenia. Sin duda, estas historias son inspiradoras en el sentido que logran transformar realidades sumamente crudas y violentas, como bien decías tú, en oportunidades para recuperar la agencia, ¿no? de los sujetos de la disidencia sexual. Y pues bien, creo que lo más importante a recuperar acá en este trabajo tuyo, en esta ponencia, es que mientras más nos alejemos de este sujeto ideal, ¿no? El hombre blanco, heterosexual, propietario, más también somos susceptibles a las violencias de un sistema importado, le diría yo, de la colonia, ¿no?
Muchísimas gracias y gracias también por compartirnos la intimidad de tu dedicatoria del trabajo. Y pues para terminar, insisto, no menos importante, le cedo la palabra a Verónica López, por favor. Gracias, Marisol. Buenas tardes a todas, todos, todes. Muchas gracias por la invitación a participar en este coloquio internacional. Muchas gracias a las organizadoras, a todas las profesoras académicas que han estado muy activas en este evento. Y también, pues, muchas gracias por escuchar a las colegas que con sus investigaciones, pues, nos aportan también a nosotras elementos distintos. Yo preparé una presentación también. Voy a compartir pantalla. Ustedes me dicen si ya se alcanza a ver. Sí, la vemos perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues yo lo que quiero plantear, digamos, muy rápidamente, porque sí tenemos poquito tiempo, es un poco la genealogía que yo he ido elaborando para situar la discusión de los feminismos descoloniales. Que digamos que yo desde mi punto de vista considero que está atravesada por múltiples discusiones, ¿no? O sea, no es una producción de conocimiento resultado de una discusión específicamente de María Lugones, sino que es como lo voy a tratar de ir planteando, el resultado de una discusión mucho más amplia que surge en el contexto de la década de los 80, cuando se están registrando muchas transformaciones a nivel global, ¿no? Estamos empezando a vivir los efectos del famoso neoliberalismo, estamos en pleno proceso de globalización, el discurso de la posmodernidad está completamente instalado en el ámbito académico, filosófico, ¿no? De las universidades, del pensamiento, y en ese contexto también surgen los feminismos poscoloniales, que yo vería como una perspectiva distinta de los feminismos descoloniales y también de los feminismos decoloniales, ¿no? Yo como que en mi investigación trato de establecer como esas distinciones. Al mismo tiempo considero que esta discusión se va a nutrir de las reflexiones que van a dar en esa coyuntura en particular las llamadas mujeres del tercer mundo, porque si ustedes recuerdan, pues todavía era un contexto en el que estamos inmersos en la Guerra Fría y se hablaba de un primer mundo, que era el mundo libre o capitalista, el segundo mundo, que era el de carácter socialista, y el de tercer mundo, que eran todos aquellos países que estaban en vías de desarrollo o en procesos de descolonización reciente, y bueno, las mujeres de este llamado tercer mundo formaban parte de esta discusión. También en los Estados Unidos se dio una interesante corriente conformada por mujeres chicanas y afrodescendientes que van a poner en el centro de la discusión el problema del racismo, ¿no? Y que de ahí van a derivar en otra corriente que se conoce como el feminismo antirracista, y pues también una multiplicidad de organizaciones de sectores populares que, si bien no se reconocían propiamente como feministas, pues estaban poniendo en la agenda de discusión problemáticas que les correspondía por su ser mujeres, ¿no? Después voy a elaborar un poco esto de qué significa ser mujer, ¿no? Y bueno, finalmente, digamos que todas estas ideas van a confluir progresivamente en la articulación de esta discusión que hoy día conocemos como feminismos descoloniales, pero que es muy amplia, que tiene ya una trayectoria bastante antigua, por lo menos desde la década de los 80, que se ha llamado de distintas formas o se ha posicionado políticamente de distinta manera, y que bueno, también ha generado cierta inconformidad con los feminismos liberales o feminismos como de corte más institucional. Bueno, como ya comentó la colega Rocío en su presentación, ella habló un poco de la propuesta de los feminismos descoloniales. Como bien mencionó, María Lugones va a publicar un artículo en el 2008 que se llama Colonialidad y Género. Sin embargo, no es el primer texto o trabajo en el que ella publica o pone a discusión este concepto. En realidad, María Lugones está escribiendo pues desde los 90 del siglo pasado, ¿no? Ella es una pedagoga argentina, filósofa exiliada en los Estados Unidos, que se dedica pues a hacer un trabajo intelectual muy interesante, y desde los 90 ella ya está reflexionando acerca de los sistemas de opresión
nada más que pues no conocíamos su trabajo porque prácticamente toda su producción la había escrito en inglés y las traducciones en realidad son muy recientes, ¿no? Hay un textito que también se acaba de publicar que se llama Peregrinajes, que es donde se compilan varios de estos trabajos de María Lugones, ¿no? Y que apenas están como empezando a estudiar. Entonces, lo que va a hacer María Lugones en este textito, que es muy breve y que es muy interesante para quienes se quieran como acercar a la discusión del feminismo descolonial o decolonial, lo que va a hacer María Lugones en este texto precisamente es como cuestionar, problematizar y profundizar la forma en la que Aníbal Quijano, en su propuesta de la colonialidad del poder, está entendiendo el lugar que ocupa el sistema sexo-género en esta matriz de opresiones que Aníbal Quijano propone, ¿no? No me da tiempo como de profundizar en lo que propone Aníbal Quijano, que sería importante también como tenerlo un poco claro para poder entender de dónde viene la, digamos, la ruptura o la crítica que hace María Lugones al respecto, pero bueno, voy a tratar como de puntear algunas cosas que son importantes. Quizá lo más significativo sería decir que María Lugones lo que va a plantearle a Aníbal Quijano es que él está entendiendo el sistema sexo-género desde una perspectiva patriarcal y heteronormada o heterosexual, eh, y que en realidad en el mundo precolonial, pues lo que hubo era una diversidad de géneros, ¿no? Y a partir de esta idea, ella va a ir complejizando la colonialidad la colonialidad del género. Ella dice que hay varios elementos que componen o que posibilitaron esta colonialidad. La primera tiene que ver con la forma en la que lo biológico fue naturalizado, ¿no? Y que va a configurar un sistema de organización sexogenérica que se sostiene de la idea del dimorfismo biológico, es decir, de la diferencia biológica de los cuerpos en dos, ¿no? Hombres y mujeres que a la vez son cuerpos sexuados o sexualizados y que por tanto el sistema patriarcal que conocemos en la actualidad pues estaría afincado en esta concepción binaria del género, ¿no? Y lo que va a proponer María Lugones a partir de la idea de la interseccionalidad y de la historización de los conceptos, particularmente de la cuestión del sexo-género, es que existe en realidad un sistema sexo-género no binario que antecedió a la forma binaria del sexo que se implementa a partir de la conquista y la colonización, y que a partir de esta configuración, que se acompaña de un proceso mucho más complejo que se vincula con la relación capitalista, con la modernidad, con las formas de explotación laboral, con las formas de producción de la riqueza material, etcétera. O sea, es decir, tratar de entender que la cuestión del género binario va acompañada de un sistema de opresiones que se acompañan y se sostienen unos a los otros, ¿no? En ese sentido es un sistema que se está intergenerando todo el tiempo, pero que este sistema además se organiza de una manera profundamente jerarquizada de las sociedades, ¿no? Y hay una crítica importante que ella va a hacer a esta idea del dimorfismo sexual, es lo que va a plantear como el lado claro o visible del mundo, del mundo contemporáneo, del sistema sexo-género, y de un lado oscuro, oculto, que es aquel en el que se viven, se experimentan todas aquellas diversidades sexuales que además están atravesadas por la cuestión de la violencia, ¿no? Porque el sistema visible, hegemónico, es el sistema binario que solamente conoce la representación de los cuerpos sexualizados o sexuados desde esta concepción que serían el hombre y la mujer, ¿no? Acompaña a esta discusión otra reflexión que escribe una antropóloga de origen yoruba, Oyeronke Oyegumi, que publica un libro muy bonito que se llama La invención de las mujeres, que ella puede ser considerada como una autora propiamente postcolonial, y ella va a hacer ahí una propuesta también muy interesante, que es entender o problematizar al género como el resultado de una imposición colonial, precisamente haciendo una crítica de esta biologización de los cuerpos y de la institución de este sistema binario de género,
al decir que en las sociedades yorubas en realidad no existían las mujeres como tal, sino lo que existían eran hembras no blancas, o lo que ella va a llamar los anamachos y las anahembras, es decir, los cuerpos anatómicos entendidos como machos y los cuerpos anatómicos entendidos como hembras, pero que no estaban organizados desde una relación de poder que significara una diferencia ni una clasificación y por tanto una jerarquía. Que en realidad en la sociedad yoruba la jerarquía social principal estaba establecida por edad, ¿no? Lo que ella va a llamar la señoridad. Y entonces de esta idea parte María Lugones para decir también que entonces las mujeres no blancas o las mujeres colonizadas en este sistema colonial de género son asumidas o son vistas como hembras no blancas y por tanto son consideradas prácticamente como animales, por tanto son sujetos que no tienen un género y que no están marcadas sexualmente como hembras y que por ese hecho pueden ser profundamente, sistemáticamente violentadas, ¿no? Y yo creo que de ahí podemos extraer algunas claves interpretativas para problematizar un fenómeno que se vive en México de manera cotidiana, como puede ser el tema del feminicidio, ¿no? Bueno, ya para ir como cerrando y aterrizando y hablar de una experiencia, digamos, concreta, me gustaría mencionar lo que han hecho las mujeres zapatistas a partir del levantamiento zapatista, ¿no? Todos sabemos, todas sabemos, ¿no? Que hay un levantamiento armado en 1994 que le declaran la guerra al Estado mexicano por ser un Estado monocultural, monoétnico, que no reconoce a sus pueblos originarios, ¿no? Que tiene una población aproximadamente entre el 15 y el 20% indígena, pero que nunca ha reconocido la plurinacionalidad, ¿no? De estos pueblos. Entonces, el zapatismo es un movimiento que se distingue porque desde el inicio tuvo una participación de mujeres muy importante. De hecho, antes del levantamiento van a publicar una ley revolucionaria de mujeres, que es un documento en el que establecen, ¿no? Digamos, se discute de manera colectiva en las comunidades por parte de las mujeres y en ese documento establecen 10 puntos, 11 puntos, si no mal recuerdo, en los que ellas dicen cómo deben ser sus comunidades y qué cosas deben de cambiar, ¿no? Alguna de ellas, por mencionar un ejemplo, es prohibir el alcohol, ¿no? Porque el alcoholismo es un problema para las comunidades porque los hombres cuando toman o cuando se emborrachan pues golpean a sus mujeres y eso tiene otro tipo de consecuencias. Entonces es uno de los primeros elementos que ellas van a sugerir que se deje que se elimine como parte de la organización zapatista. Y bueno, ellas desde muy pronto empiezan a convocar a mujeres del mundo a participar en encuentros con ellas. El primer encuentro sucede entre el 2007 y el 2008 en el marco de las conmemoraciones por el aniversario del levantamiento zapatista. Es la primera vez que se hace además un encuentro separatista, ¿no? Podríamos llamarlo separatista de mujeres porque deciden que solamente van a participar mujeres de la discusión y los hombres se quedan a cargo de la cocina, de la limpieza de los espacios comunes y del cuidado de las crías, por ejemplo. Y después de esto van a ser otras importantes convocatorias que son el primer y el segundo encuentro internacional, político, artístico, deportivo y cultural de las mujeres que luchan, que han pasado a ser nombrados únicamente como los encuentros de las mujeres que luchan, que fue un espacio de convivencia, de deliberación, de diálogo, de encuentro, de acompañamiento, que duró 3 días, el primero se organizó el 7, 8 y 9 de marzo del 2018, si no mal recuerdo, y el segundo se pospuso porque las comunidades indígenas estaban siendo atacadas o violentadas por el ejército mexicano en ese contexto y la convocatoria se pospuso unos meses, pero sí se llevó a cabo el segundo encuentro. Y bueno, de ahí hay muchísimos aprendizajes, no solamente para el propio movimiento, sino para también las muchas mujeres que participamos de esa convocatoria y que fuimos a escuchar y a participar de la organización junto con las
mujeres zapatistas. El discurso y la palabra de las mujeres zapatistas nos aporta pues una forma distinta de entender el género y la interseccionalidad, ¿no? Problematizar el concepto de interseccionalidad que hoy día se utiliza tanto para el feminismo, que se ha vuelto indispensable para problematizar el feminismo. También nos ayudan a proponer y a cuestionar al sistema capitalista, patriarcal y colonialista en el que vivimos. Nos enseñan que hay otros conceptos que son importantes para la lucha de las mujeres, como el propio concepto del vida, ¿no? O de reproducción de la vida, la relación con el cuerpo, con la tierra y con el territorio, ¿no? Cómo se van imbricando estas distintas formas de organización dependiendo de los lugares que habitamos, ¿no? Porque si bien pues nosotras no vivimos en comunidades zapatistas y no venimos de la organización comunitaria o colectiva, pues sí podemos en nuestros espacios de organización académicos, en nuestros barrios, en los lugares que habitamos, pues llevar adelante esta discusión también. Entender también la importancia de la organización colectiva como mujeres indígenas, que es un aporte importante también de estos feminismos contemporáneos, ¿no? Desde los feminismos comunitarios o los feminismos indígenas, que precisamente han puesto a discusión estas temáticas. Ay, creo que ya se me terminó el tiempo, perdón, es que no estaba viendo los mensajes, ya con esto cierro. Y bueno, al ser organizaciones de mujeres indígenas o campesinas, no se plantean de inicio como feministas, ¿no? Sino que nos llevan, nos ayudan a problematizar estos conceptos y a construir nuestro propio lugar de enunciación como mujeres que somos y como mujeres que luchamos, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ese es un importante ejemplo de lo que están haciendo algunas comunidades o colectivas de mujeres desde la perspectiva de la descolonización. Y bueno, con eso concluyo. Perdón si me pasé de tiempo. Gracias. Gracias a ti, Verónica, no te preocupes. Es cosa de siempre, ¿no? El tiempo muchas veces no es suficiente y estaría más que ideal contar con horas para poder profundizar en todos estos temas que sin duda son importantes. Pero pues como contamos con un tiempo limitado, pues muchas veces nos quedamos un poco a medias en la discusión, ¿no? Pero me parece también súper importante cómo logras regresar a esta idea de la invención de las mujeres y cómo también... no, nos comentas que al añadir esta variable ético-racial se dibujan esta especie de jerarquizaciones entre los cuerpos, ¿no? Y pues también como una contraparte existe también esta última frase que resuena muchísimo de como mujeres que somos, diversas y múltiples en experiencias y en vivencias, ¿no? A través del ser mujer. Muchísimas gracias por tu aportación y por tu tiempo. Y pues, compañeras, por más que nos gustaría lograr intervenciones con el público que nos ve el día de hoy, desafortunadamente ya no contamos con más tiempo, pero pues preferimos de alguna manera priorizar su intervención que dejar un espacio para las preguntas al final, porque pues es más enriquecedor, consideramos, acercarnos a sus investigaciones de primera mano. Pero no me gustaría terminar esta mesa sin agradecerles por acompañarnos el día de hoy, por compartirnos tanto su tiempo como sus investigaciones y sus posicionamientos teóricos. Y pues no queda duda, como hemos dicho hasta ahora, de que mantener el fenómeno de la colonialidad en la mesa, en la conversación y construir desde ahí será fundamental para la epistemología feminista y para recuperar quién somos y lo que hacemos, no solo en la academia, sino fuera de aquí, ¿no? Y agradezco también al equipo técnico que facilitó la mesa, a todas aquellas personas que nos acompañaron en la transmisión de redes sociales y aprovecho ya estos últimos minutos para también no dejar de invitarles a quienes nos ven y a ustedes, compañeras, a la mesa número 4 del coloquio, que estará dedicada a los derechos humanos. Buenas tardes a todas, a todes y a todes. Gracias por acompañarnos el día de hoy.